buenas tardes a todas y todos. Siendo las 15 horas con 2 minutos del día miércoles 19 de octubre del año en curso, damos inicio a esta sesión de pleno no presencial del Tribunal Electoral de Quintana Roo. Secretaria General de Acuerdos procede a verificar e informar a esta presidencia si existe quórum legal para la realización de la sesión no presencial a través de la plataforma Zoom. Magistrado presidente, le informo que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 220, fracción primera, 221, fracciones primera y tercera, y 223, fracciones primera, segunda y tercera, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Quintana Roo, y el Acuerdo General del Pleno de fecha 14 de abril del año 2020, en correlación con lo dispuesto en el artículo 40, fracción 10 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral de Quintana Roo, la señora magistrada y los señores magistrados que integran el pleno se encuentran visibles y conectados a la plataforma Zoom, a la que fueron previamente convocados, por lo que existe el quórum legal para la realización de esta sesión. Es cuanto. Muchas gracias, secretaria. Existiendo quórum legal, se declara el inicio formal de la presente sesión. Proceda, por favor, a dar cuenta de los asuntos a tratar en esta sesión de pleno. Por supuesto, magistrado presidente, le informo que en la presente sesión se atenderán 3 asuntos correspondientes a un juicio para la protección de los derechos políticos electorales de la ciudadanía quintanarroense y 2 procedimientos especiales sancionadores con claves de identificación JDC diagonal 030 diagonal 2022, PES diagonal 083 diagonal 2022 y PES diagonal 089 diagonal 2022, cuyos nombres de la parte actora, autoridad responsable y denunciantes y denunciados se encuentran precisados en la convocatoria fijada en los estrados y en la página oficial de este órgano jurisdiccional. Es la cuenta, magistrado presidente. Gracias. En atención al orden de los asuntos enlistados en la convocatoria de la presente sesión, solicito atentamente a la licenciada Nayeli Anaí Aragón Serrano de cuenta con los proyectos de resolución de los expedientes JDC 030 y P 089, ambos de este año, que fueran turnados para la resolución a mi cargo. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada y magistrado. A continuación doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al JS 30 del año en curso, promovido por el ciudadano José René Hernández Ocotzi en contra del acuerdo COP-CRO-005-2022 emitido por la Comisión Organizadora del Proceso en Quintana Roo del PAN, mediante el cual se declaró, entre otras cuestiones, la improcedencia del registro del actor como aspirante al Consejo Estatal para participar en la Asamblea Municipal de Otompe Blanco, Estado de Quintana Roo, del referido instituto político. En el proyecto, la ponencia propone actualizar la causal de improcedencia prevista en el artículo 31, fracción 11 de la Ley de Medios, en correlación con el artículo 96 del citado ordenamiento. Lo anterior, debido a que el medio de impugnación que se presenta ante este tribunal será improcedente cuando no se agoten las instancias previas establecidas en las leyes o normas internas de los partidos políticos, por lo cual en el caso acontece, puesto que la Comisión de Justicia del PAN, a la fecha que se resuelve el presente juicio, no conoció ni mucho menos tuvo oportunidad de pronunciarse respecto del acto que en esta instancia se reclama, así como tampoco se advierte la actualización de algún supuesto de excepción a dicha regla que se traduzca en una amenaza seria para los derechos sustanciales que son objeto de litigio. En razón de lo anterior, con el fin de garantizar el derecho constitucional de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 de la Constitución Federal, resulta procedente en recausar el medio de impugnación objeto de la presente resolución, para lo cual se remitirá el expediente a la Comisión de Justicia del PAN, al ser este el órgano de justicia intrapartidista a quien le compete conocer y resolver el acto controvertido. Ahora, se da cuenta del proyecto de sentencia relativo al procedimiento especial sancionador 89 del año en curso, promovido por el ciudadano José Aurelio Sierra Pérez en contra de la ciudadana Lidia Esther Rojas Fabro, en su calidad de regidora del Ayuntamiento de Otompe Blanco y del referido ayuntamiento, por la supuesta vulneración del párrafo 7º y 8º del artículo 134 de la Constitución Federal, derivado de publicaciones que la regidora realizó en su perfil de la red social Facebook, por diversas manifestaciones que la denunciada realizó en entrevistas y por el supuesto uso de un vehículo en el cual se advierte su nombre, cargo y una caricatura de la denunciada.
En el proyecto se propone declarar la inexistencia de la infracción atribuida a las partes denunciadas en razón de que del caudal probatorio que obra en las constancias del expediente y a través de requerimientos y demás diligencias llevadas a cabo por la autoridad investigadora, no se desprende elemento alguno, ni se acredita que existan elementos materiales o jurídicos que permitan a este tribunal determinar que se haya incurrido en alguna falta o cometido alguna violación en la materia electoral, ya que si bien es cierto que se acreditó la existencia y contenido de publicaciones realizadas por la denunciada en su perfil de Facebook, así como el contenido de las entrevistas que se realizaron, del análisis de estas no se advierte que dichas publicaciones y comentarios vertidos constituyan propaganda gubernamental, con excepción de una publicación identificada en el proyecto como Enlace 11, el cual si bien constituye propaganda gubernamental, conforme a la razonada del proyecto, únicamente actualiza el elemento personal de los 3 elementos que la jurisprudencia 12/2015 de rubro, propaganda personalizada de los servidores públicos, elementos para identificarla, establece, de modo que no se actualiza la promoción personalizada que se le atribuye. Ahora bien, por lo que hace la vulneración relativa al uso de recursos públicos que se alega, con las probanzas del expediente consistentes en las imágenes que el quejoso inserta en su escrito de queja, no se advierte que la regidora denunciada haya obtenido una utilidad o provecho político o electoral a su favor. Máxime que de los requerimientos de información recabados, incluyendo la respuesta dada por el Ayuntamiento de Tompe Blanco, no se acreditó el uso de recursos públicos, humanos, materiales y o financieros por parte de la denunciada, por lo que no se puede tener por acreditada la vulneración motivo de estudio, tal y como se precisa en el proyecto que se pone a consideración. Es la cuenta, magistrada y magistrados. Muchas gracias, licenciada. Queda a consideración de la señora magistrada y el señor magistrado los proyectos de cuenta, por lo que si alguien quisiera hacer uso de la voz o realizar alguna manifestación, por favor lo realice. Magistrado, si me permite nada más referir, el magistrado Víctor Vivas está intentando acceder a la plataforma. Si podemos esperar unos minutos. Gracias. Claro que sí, esperamos unos minutos, secretaria. Muchas gracias por... Perdón, presidente, creo que ya estoy en línea otra vez. Gracias, magistrado. Magistrada, nuevamente les pongo a consideración los proyectos de cuenta por si alguien quisiera hacer uso de la voz, lo manifiesta. Muchas gracias. No habiendo alguna intervención, proceda, señor secretario, a tomar la votación respectiva. Supuesto, magistrado. Magistrada Claudia Carrillo Gasca. A favor. Magistrado Víctor Benavir Vivas Vivas. Magistrado, si nos permiten, magistrada y magistrado, si nos permiten un momento, de nueva cuenta el magistrado Víctor tiene problemas con la plataforma. Gracias. ¿Ya estoy en línea? Lo escuchamos, magistrado. A favor de los proyectos, secretario. Muchas gracias, magistrado. Muchas gracias, magistrado Víctor Vivas. Magistrado presidente Sergio Avilés de Menegui. A favor de las propuestas que presento, señora secretaria. Muchas gracias, magistradas y magistrados. Magistrado presidente, le informo que los proyectos de resolución puesto a consideración de este honorable pleno por la ponencia a su cargo han sido aprobados por unanimidad de votos. ¿Es cuánto? Vista la aprobación de los proyectos presentados, se resuelve lo siguiente. En el expediente JDC /030/2022,
Primero, es improcedente el presente juicio de la ciudadanía. Segundo, se reencausa el juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía quintanarroense JDC/030/2022, promovido por José René Hernández Ocoxi. Tercero, se ordena a la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional resolver la demanda presentada por el actor y, hecho lo anterior, informe a este tribunal dentro de las 24 horas siguientes del cumplimiento del presente fallo. Ahora bien, de igual manera, en el expediente PES/089/2022 se resuelve, único, se declara la inexistencia de las conductas denunciadas. Ahora bien, continuando con el orden de los asuntos enlistados en la presente convocatoria de la presente sesión pública, solicito atentamente a la licenciada Melissa Jiménez Marín dé cuenta con el proyecto de resolución del expediente P083 de este año que fue turnado para su resolución a la ponencia a cargo del magistrado Víctor Benavides Vivas. Con su autorización, magistrado presidente, señora magistrada y señor magistrado. El proyecto que se pone a su consideración es el relativo al procedimiento especial sancionador 83, promovido por el Partido Acción Nacional y de la Revolución Democrática en contra de Carlos Manuel Merino Campos y Rutilio Cruz Escandón Cadenas en sus calidades de gobernadores de los estados de Tabasco y Chiapas, así como de María Elena Hermelinda Lezama Espinosa, otrora candidata a la gubernatura del estado de Quintana Roo, y de la coalición Juntos Hacemos Historia en Quintana Roo, bajo la figura de culpa in vigilando por la presunta vulneración a los principios de equidad, imparcialidad y neutralidad en la contienda, así como el uso indebido de recursos públicos por parte de los referidos gobernadores por la asistencia y participación a un evento proselitista de campaña a favor de la entonces candidata a la gubernatura. En el proyecto, por una parte, se propone declarar la existencia respecto a la infracción consistente en la vulneración a los principios de equidad e imparcialidad, lo anterior debido a que los gobernadores, como titulares del Poder Ejecutivo, tienen la limitante de participar activamente en eventos de carácter proselitista, aun y cuando se asista en días inhábiles, pidan licencia o se ostenten con esa calidad, toda vez que no es posible desvincular su calidad de funcionarios públicos, ya que por naturaleza de su cargo, investidura y notoria relevancia, las expresiones que se realicen pueden impactar en los comicios que se estén efectuando, es decir, utilizar de manera central su prestigio y presencia pública, como en el caso a estudio aconteció en el citado evento proselitista. Por otro lado, la ponencia propone la inexistencia del uso indebido de recursos públicos atribuidos a los denunciados, ya que de autos no quedó demostrado, ni siquiera de manera indiciaria, que Carlos Manuel Merino Campos y Rutilio Cruz Escandón Cadenas, en sus calidades de gobernadores de los estados de Tabasco y Chiapas, utilizaran recursos públicos, humanos, materiales o financieros para asistir al evento. Ahora bien, a juicio de esta ponencia, resulta inexistente la responsabilidad indirecta por parte de Mara Lezama, pues si bien de las expresiones realizadas por los denunciados se advierten manifestaciones de apoyo a favor de la entonces candidata y de una fuerza política, tal situación resulta ser insuficiente para tener por actualizada la infracción por un beneficio electoral indebido a favor de la entonces candidata. Finalmente, al considerarse acreditada la responsabilidad de los ciudadanos Carlos Manuel Merino Campos y Rutilio Cruz Escandón Cadenas en sus calidades de gobernadores en lo relativo a la vulneración a los principios de equidad e imparcialidad, se propone dar vista a los congresos de los estados de Tabasco y Chiapas para que determinen lo que en derecho corresponda. Es la cuenta, señora magistrada y señores magistrados. Muchas gracias, licenciada. Queda a consideración nuevamente de la señora magistrada y del señor magistrado la propuesta realizada. Si alguien tiene alguna observación, que por favor lo manifieste. Buenas tardes. Buenas Me tardes, permito magistrada. hacer uso de la voz, compañeros magistrados. Adelante. En el presente proyecto, como bien ha leído la secretaria proyectista, se determina por un lado la existencia de la vulneración de los principios de imparcialidad y equidad y por otro lado la inexistencia del uso indebido de recursos públicos y promoción personalizada atribuible a los ciudadanos Carlos Manuel Merino Campos y a Rutilio Cruz Escandón Cárdenas,
en sus calidades de gobernadores de los estados de Tabasco y de Chiapas. Sí quiero hacer algunas manifestaciones respecto a este proyecto que se nos pone a consideración por parte de la ponencia del magistrado Víctor Vivas. La presente queja como antecedentes tiene que fue interpuesto por el Partido Acción Nacional y de la Revolución Democrática, misma que el Instituto Nacional Electoral, mediante la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, remitió a la autoridad administrativa local. En dicha queja, los partidos políticos aducen que los gobernadores de Chiapas y Tabasco asistieron y participaron en un evento proselitista de campaña de fecha 8 de mayo a favor de la entonces candidata a la gobernatura Mara Lezama, postulada por los partidos Morena, PT y Verde Ecologista, y esto por la figura inculpa invigilando. A juicio de la suscrita en el presente proyecto que se nos pone a consideración por parte de la ponencia y haciéndose un análisis muy minucioso del fondo y del contenido que se nos pone a consideración, refiero que el presente proyecto indebidamente sostiene que los ciudadanos gobernadores de Tabasco y de Chiapas realizaron en dicho evento el uso de la voz, lo cual detallo a continuación. Respecto del ciudadano Carlos Manuel Merino Campos, a mi criterio, no se advierte en las constancias que dicho ciudadano se haya ostentado por sí mismo en su calidad de gobernador tal y como lo señala el presente proyecto, el que me pasaron fue en el punto 89. Pues incluso en tal párrafo queda claro que quien los presenta en su calidad de gobernador es una persona ajena al citado Carlos Merino Campos. No fue así Carlos Merino Campos. Y lo mismo queda asentado mediante certificación realizada por la autoridad instructora en fecha 20 de mayo del año en curso. De dicha certificación igual se obtiene que de acuerdo a lo arrojado en el link 4, se puede constatar la evidencia de un video de fecha 8 de mayo, en donde en síntesis se hace una presentación de ambos gobernadores, pero es de destacarse que la autoridad instructora no refiere de quién es la voz, solo señala que es masculina, aunado a que hace referencia a Carlos Merino Campos en tercera persona. Por ende, no es este último quien se haya ostentado en su cargo, por lo que indebidamente en el proyecto se le atribuyó el hecho a Carlos Manuel Merino Campos. Respecto a Rutilio Cruz Escandón Cárdenas, igualmente no se advierte en las constancias que dicho ciudadano se haya ostentado en su calidad de gobernador, como lo señala el párrafo en su punto 93. Pues incluso en tal párrafo queda claro que quien los presenta en su calidad de gobernador es una persona ajena al citado denunciado Escandón Cárdenas, y lo mismo queda asentado mediante certificación realizada por la autoridad instructora en fecha 20 de mayo del año en curso. El reconocimiento de la calidad de gobernador del denunciado se realizó a través de una imagen pública y certificada por la autoridad electoral de fecha 20 de mayo, sin que se advierta que el denunciado haya hecho dicha publicación. Sin embargo, la ponencia le atribuye el acto al denunciado Escandón Cárdenas. De lo anterior fueron elementos que no fueron considerados en el proyecto, pero sí en el punto 98 y 99 se estableció una participación activa, central y destacada, sin explicar en qué consistió cada uno de estos tres adjetivos y en qué consistió dicha participación, refiriendo únicamente que su finalidad fue apoyar a una fuerza política como fueron los partidos Morena y los partidos que integraban la coalición Juntos Haremos Historia, así como entonces apoyar a la entonces candidata Mara Lezama, lo cual evidentemente pudo generar, a juicio de la ponencia, presión o influencia indebida en la ciudadanía. Tampoco especifica en el proyecto el cómo, lo que a mi juicio carece de una debida motivación y exhaustividad del análisis de probatorio en el proyecto. Es decir, no se indica en el proyecto las circunstancias particulares
por los que la presencia y expresiones constituyen una forma de presión o inducción a la ciudadanía a favor de la candidatura de Mara Lezama, sin especificar con qué manifestaciones en concreta se dio el supuesto proselitismo que señala la ponencia. Ni siquiera señala los elementos cuantitativos o cualitativos del beneficio a la trora candidata y a la coalición. Por ello, a criterio de la suscrita, sería ilegal emitir sentencia reconociendo la existencia de violaciones electorales, tales como la vulneración de los principios de imparcialidad y equidad en la contienda en el proceso electoral pasado, previstos en el artículo 134, párrafo séptimo de nuestra norma suprema, basando la acreditación de la responsabilidad bajo un tamiz carente de motivación respecto de las pruebas aportadas, aduciendo únicamente que de acuerdo con el estudio integral de las circunstancias que acontecieron en el evento y las obligaciones a cargo de las personas del servicio público, es que dicha infracción se acredita. Solamente con esto, y está en el punto 103 del proyecto, solamente con este párrafo sustenta que hubo la existencia de la conducta, sin especificar los motivos o en qué consistió cada una de la participación activa y central y destacada, como lo señalan. En el caso, no se explicitó concretamente cómo fue la actuación de los ciudadanos denunciados para que la consideraran la actualización de la infracción a la normatividad legal, porque en el proyecto se limita a reproducir extractos de las actas circunstanciadas sin exponer bajo una motivación adecuada el análisis del contenido de las mismas, por lo que se considera una infracción a la norma. Es decir, en el proyecto se observa que no se puntualiza qué actos o expresiones concretas vulneraron la normativa. En estas circunstancias, al no desarrollar ni argumentar de forma expresa o explicar qué tipo de expresiones o actos concretos del evento de campaña generaron los elementos de las respectivas infracciones, es que a criterio de la suscrita, el presente proyecto carece de motivación y exhaustividad en el análisis del caudal probatorio. De lo anterior, en su caso, la ponencia debió haber resuelto como inexistente las conductas y en el supuesto sin conceder de existir tales conductas, tal y como lo propone la ponencia, también lo es que al dar vista a los congresos de Tabasco y de Chiapas respectivamente, tampoco analiza la ponencia si el poder legislativo de dichas entidades cuentan con la competencia para sancionar a sus gobernadores, es decir, si tal atribución de sancionar una conducta que por parte de la ponencia se considera existente, tampoco se analiza si se encuentra en el régimen de sanciones previstas por su propia ley de parte de estos congresos de los estados de Tabasco y de Chiapas, o si cuentan con atribución o competencia para ejecutar tales sentencias con sanciones desde una ley local. Por lo que al no corroborar la ponencia tal situación y en el supuesto de aprobarse por mayoría el presente proyecto, pudiera también tenerse el riesgo de que no haya sanción y por ende la sentencia sería también letra muerta. Finalmente, también tengo un punto considerable y lo he expresado en sesiones pasadas. Estoy en desacuerdo que aún no quede claro las competencias y me permito señalar el subrep 391 del 2022, sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en fecha 1 de junio del año en curso, al resolver el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador por el Partido Acción Nacional en el sentido de revocar el acuerdo de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE, en el cual la Unidad Técnica determinó su competencia del parte del Instituto Electoral de Quintana Roo, pero la propia Sala Superior revoca y dice que la competencia es del Instituto Nacional Electoral. Y aquella queja, recordemos, fue interpuesta por el PAN en contra de la jefa del gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo,
por manifestaciones de apoyos a las candidatas de Morena a la gobernatura y a la diputada del Distrito 10 en el proceso electoral pasado. Esto por la asistencia a un evento de campaña, un hecho similar en otro tiempo y con otra gobernadora, en este caso la jefa de gobierno. La Sala Superior, máxima autoridad electoral, revocó el acuerdo de dicha unidad del INE, considerando que la unidad técnica de lo contencioso electoral es competente para conocer el asunto, en virtud de que la denunciada pertenece a un ámbito local diverso a aquel en donde se llevó a cabo el evento de campaña. Hecho similar, donde se involucra, similar al de los gobernadores de Tabasco y Chiapas, en donde propone la ponencia como existente las conductas, pero aparte, indebidamente también se considera competente. La Sala Superior ha definido que la legislación electoral otorga competencia para conocer de irregularidades e infracciones a la normativa electoral, tanto al Instituto Nacional Electoral y la Sala Regional Especializada, como los organismos públicos locales electorales y los tribunales locales dependiendo del tipo de infracción y de las circunstancias de comisión de los hechos. La Sala Superior en dicha sentencia considera que para determinar si la competencia para conocer de un procedimiento sancionador se surge a favor de las autoridades locales, debe analizarse si la denuncia contiene los siguientes elementos. Si los sujetos denunciados sean funcionarios públicos locales, lo cual en el presente caso no sucede. Si se acusa que los funcionarios denunciados vulneran lo previsto en el artículo 134, párrafo 7º, de nuestra Constitución Federal relativa a la vulneración al principio de imparcialidad en el uso de recursos públicos, que los hechos ocurran en territorio local, en el entendido que para acreditar la competencia de un órgano administrativo local no basta con que los hechos denunciados se lleven a cabo dentro de una entidad federativa, sino que el Instituto Nacional Electoral es el competente para conocer de la queja, dado que los sujetos denunciados pertenecen a ámbitos locales diversos. Tenemos como ejemplo este subrec 391 del 2022, en el que el Partido Acción Nacional señala como denunciada a la jefa de gobierno de la Ciudad de México y a 2 candidatas a cargos de elección popular del proceso electoral pasado en el estado de Quintana Roo, haciendo valer la supuesta violación a los principios constitucionales de imparcialidad y neutralidad, así como el uso de recursos públicos por parte de la aludida servidora pública para incidir en la contienda electiva mencionada. Por lo cual, la ponencia en primera instancia debió sobreseer el presente procedimiento especial sancionador por actualizarse la causal de improcedencia prevista en los artículos 418, fracción cuarto, en relación a los artículos 419, fracción 1, ambos de la ley de instituciones y procedimientos electorales para el estado de Quintana Roo, relativo a la incompetencia para conocer de los hechos materia de la queja por parte del Instituto Electoral de Quintana Roo. Por lo anterior, y dije 3 aspectos importantes: falta de competencia, y segundo aspecto, la falta de motivación y falta de fundamentación y exhaustividad por parte de la ponencia, y la tercera, la incongruencia de darle vista al Congreso sin previamente señalar si los mismos cuentan con la competencia para sancionar a sus gobernadores. En cualquiera de los 3 puntos, totalmente estoy en desacuerdo con la presente, en este proyecto que se nos pone a consideración. Es cuanto. Muchas gracias, magistrada, por sus amables consideraciones. ¿Alguien más desea uso de la voz? Adelante, magistrado Víctor. Gracias, presidente, con la venia de este honorable pleno. De manera muy breve, en este proyecto que se pone a su amable consideración, se reitera el criterio que ya resolvimos en un asunto muy similar, también de la ponencia de un servidor. Se reitera
que sí es competencia de este Tribunal Electoral de Quintana Roo, ya que de autos obra un documento público del INE en el que señala que no es competencia del presidente del procedimiento sancionador del Instituto Nacional Electoral, y por ello es que lo conoció el Instituto Electoral de Quintana Roo, y por ende, pues todas y cada una de estos acuerdos que emite el instituto local, pues bueno, son revisables vía jurisdiccional a través de este Tribunal Electoral. Y pues respecto de pues el sentido del proyecto que se les presenta, pues el 134 constitucional es muy claro en su párrafo séptimo, señala que las y los servidores públicos de la Federación, de los estados y los municipios, quiere decir entonces que de los 3 órdenes de gobierno de todo nuestro país, tenemos en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo nuestra responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia. Y de aquí se derivan entonces 2 principios que estamos obligados todos y todas las y los servidores públicos a respetar: el principio de equidad y el principio de neutralidad. Y la línea jurisprudencial que ha venido manejando desde hace mucho la Sala Superior ha determinado que cuando se trata de servidores públicos titulares del Poder Ejecutivo, eso quiere decir la Presidencia de la República, las gubernaturas y los presidentes municipales, pues tienen un deber de neutralidad y de imparcialidad mucho más amplio que cualquier otro servidor público que pues sí tiene la oportunidad en respeto a su derecho a la participación política de ir a eventos proselitistas. ¿Por qué? Pues porque por la investidura tan amplia que poseen como titulares del Poder Ejecutivo, pues entonces es imposible desvincular su investidura de su persona. Y por ese motivo, no lo digo un servidor, lo dice la Sala Superior, no es necesario que sean autopresentados o que ellos pues se autodenominen a la ciudadanía y a los votantes como gobernadores, en el caso que hoy nos ocupa, o simplemente si los presentan como tales o no en el evento de que se trate, simplemente por su presencia en un acto proselitista y que se encuentren en el templete, eso implica que tienen una participación activa. Entonces, por ello es que amablemente se propone pues que sí se acredite pues la vulneración al 134 por su participación en este evento proselitista, porque pues ello vulnera los principios de neutralidad y de equidad en la contienda. Ahora bien, en un segundo punto, pues se les propone a este pleno que no se acredite el uso de los recursos públicos, que es una segunda vertiente que tiene el 134 constitucional. ¿Por qué? Pues para su traslado a este estado de Quintana Roo, los 2 gobernadores, y así está acreditado en autos, no utilizaron erario de sus estados, no les fueron dados ni boletos de avión, ni viáticos, ni vehículos oficiales de sus estados. Entonces, por ello es que pues se propone a este pleno que pues no se le responsabilice del uso de recursos públicos, y como un tercer punto, pues que la responsabilidad que para un servidor sí se acredita respecto de la vulneración a los principios de equidad y neutralidad, pues no necesariamente tienen que acreditarse también para quien en ese momento era la candidata a la gubernatura, porque también pues ha sido ya un criterio reiterado de la Sala Superior en el que pues si no necesariamente las y los candidatos saben cuál va a ser la participación de sus invitados o quiénes van a estar con ellos en los templetes de los eventos de campaña, pues no se les puede responsabilizar de los actos que estos servidores públicos realicen. Para concluir, de manera muy breve, aunque no tienen que hacer llamados explícitos al voto, ya lo expliqué por qué los titulares de los poderes ejecutivos, pues por su sola presencia y por la grandeza de su investidura, pues simplemente no pueden desvincular ese cargo de su persona, pero sí puedo señalarles, y en el proyecto y en el expediente se encuentra, que el señor gobernador Carlos Manuel Merino Campos, les leo y les cito, dice que el desarrollo del sureste se va a lograr de la mano de Mara Lezama. Estamos muy contentos de venir a apoyarla, y la cuarta transformación va para Quintana Roo y para el sureste y para todo México. Entonces, solamente con leerles esta frase tan pequeñita, pues podemos pues de ahí ver que sí existen expresiones de apoyo. Ahí lo dice, estamos muy contentos de venir a apoyarla,
habla de una cuarta transformación para Quintana Roo. Entonces, independientemente de que no es un requisito sine qua non el que hayan expresiones aún veladas de apoyo, pues creo que sí se acredita la vulneración a estos principios de la neutralidad y la equidad por su investidura de titulares del Poder Ejecutivo, y por ello pues, se reitera en el mismo criterio que ya se aprobó en un precedente anterior de este tribunal. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, compañera magistrada. Sigo a sus amables órdenes. Muchas gracias, señor magistrado. ¿Alguna otra intervención? Me parece importante precisarle al magistrado ponente que el precedente que sucedió en el estado de Quintana Roo, y específicamente cuando igual consideró la existencia de la conducta, en este caso del gobernador del estado de Michoacán, tuvo la suerte de que no fuera impugnado. Sí, cierto, fue un voto por mayorías, pero tuvo suerte de que no fuera impugnado. Ahora, de precedentes, el que le estoy diciendo, el 391 del 2022, si bien en este caso, y lo he referido en mi voto, fue una vista que diera por parte de la unidad técnica de lo contencioso electoral al IECRO, también lo es que nosotros como autoridad tenemos la atribución de revocarlo. Incluso declarar nuestra incompetencia, considerar nuestra incompetencia, porque el IECRO no es competente. Y en un hecho similar, y se lo vuelvo a repetir, fue el de Claudia Sheinbaum, que vino a apoyar a la misma candidata, a la misma coalición, y la propia sala le dijo, bueno, aquí el competente es la unidad técnica. Y tenemos esta resolución, y también es lo más actual que existe. Y teniendo este precedente, me parece importante que tenemos que seguir la línea de que en estos casos tampoco el IECRO es competente para conocer ni de cualquier gobernador, ni de Chiapas, ni de Tabasco. Sí, no obstante, también me parece importante la falta de análisis, y se lo vuelvo a recalcar, en el proyecto, de aquellas expresiones que usted considera que tuvo influencia en la votación. Sí, porque también se señala en el proyecto que quien hace la presentación no son ellos nunca se presentan como gobernadores, lo hace una tercera persona. Sí, y en los supuestos y cosas, y se lo vuelvo a repetir, que hay que darle vista al Congreso, tampoco el proyecto señala si los congresos tienen la competencia para conocer y sancionar a sus gobernadores. Y tampoco se le pone un plazo como regularmente se hace, ni tampoco se le pide, y que también es una obligación por parte de este tribunal, velar el cumplimiento de las sentencias, tampoco se le está pidiendo que nos informe a nosotros como tribunal. Me parece que hay unas incongruencias, pero la primera que le estoy diciendo es que no tenemos competencia. Aún y cuando la unidad técnica cometió el error de darle vista al IECRO, nosotros podemos declarar que no tenemos competencia. Y la segunda, su falta de fundamento, de motivación y falta de exhaustividad. Usted ya se fue de que no hubo ni boletos de avión, no hubo ni uso de carros. Entonces, ¿hubo de qué? ¿Con qué se trasladaron? Tampoco están autos eso. Yo no sé de dónde lo sacaron. Sí, y tampoco se hizo un análisis de si los congresos tienen una atribución, porque en todo caso su sentencia va a estar como letra muerta. ¿Es cuánto? Muchas gracias, magistrada. Sigue la discusión del proyecto. Adelante, magistrado Víctor. Muchas gracias, presidente. Pues bueno, los argumentos del proyecto que se les presenta, pues están ya en manos de ustedes. No voy a reiterar sobre lo mismo, simplemente, presidente, de manera muy respetuosa, pero ya enérgica, quiero pedirle una vez más que no hayan alusiones personales en las intervenciones de este honorable pleno. Yo no tengo la suerte de que los proyectos que yo presento se impugnen ante la superioridad o no. Una vez que son aprobadas las sentencias por mayoría o por unanimidad, pues son resoluciones del Pleno del Tribunal Electoral de Quintana Roo, y si son impugnadas o no, pues bueno, eso ya es un derecho de las partes en el juicio,
no tengo ningún interés personal en ninguno de ellos. Entonces, recalcar, magistrado presidente, que no tengo intereses en ello y por eso no tengo la suerte, lo reitero, de que sean o no impugnadas las resoluciones del Pleno del Tribunal Electoral de Quintana Roo. Entonces, sí le ruego, presidente, que una vez más pues anote que no deben haber ese tipo de alusiones personales. En los proyectos que un servidor le presento, están muchas horas de estudio y está el esfuerzo de mi ponencia. Consideramos, porque en respeto de la ciudadanía y en respeto también de este honorable pleno, pues plasmar lo que en derecho consideramos corresponde, pero pues de ahí a decir que pues tenemos la suerte de que no se nos impugne, pues no es así. Nosotros queremos hacer justicia electoral porque así se lo debemos a la ciudadanía quintanarroense, y esto es cuanto, y muchas gracias, presidente. Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención? Muchas gracias a ambos, magistrada, magistrado. Al no haber otra intervención y al haber sido discutidamente el proyecto, solicito a la secretaria general tome la votación respectiva, por favor. En estos términos, magistrado presidente, magistrada Claudia Carrillo Gasca. Por las consideraciones que he referido, por falta de competencia y aún así por falta de motivación, fundamentación y exhaustividad e incongruencia dentro del proyecto, voy a emitir un voto en contra, que es un voto razonado, solicitando que se anexe a la sentencia que se hubiera, si en el caso de que se apruebe. Gracias, magistrada. Magistrado Víctor Benavir Vivas Vivas. A favor del proyecto, señora secretaria. Gracias, magistrado. Magistrados, presidente Sergio Avilés de Meneguis. Muchas gracias. Acompaño la propuesta, señora secretaria general, de acuerdo en todos los términos. Gracias, magistrado presidente. En ese sentido, le informo que el proyecto puesto a consideración de este honorable pleno por la ponencia a cargo del magistrado Víctor Benavir Vivas Vivas ha sido aprobado por mayoría, con el voto en contra de la magistrada Claudia Carrillo Gasca, quien emite un voto razonado. Es cuanto, magistrado. Muchas gracias. Vista la aprobación del proyecto por mayoría en el expediente PES 083/2022, se resuelve lo siguiente. Primero, se determina la existencia, la vulneración de los principios de imparcialidad y equidad atribuibles a los ciudadanos Carlos Manuel Merino Campos en su calidad de gobernador interino del estado de Tabasco, así como a Rutilio Cruz Escandón Cárdenas en su calidad de gobernador del estado de Chiapas, respectivamente, por las consideraciones emitidas en la presente resolución. Se determina la inexistencia del uso indebido de recursos públicos atribuibles a los ciudadanos Carlos Manuel Merino Campos en su calidad de gobernador interino del estado de Tabasco, así como a Rutilio Cruz Escandón Cárdenas en su calidad de gobernador del estado de Chiapas, respectivamente, por las consideraciones emitidas en la presente resolución. Tercero, se determina la inexistencia de la responsabilidad indirecta por el supuesto beneficio electoral indebido a favor de María Elena Hermelinda Lezama Espinosa, entonces candidata a la gobernatura de Quintana Roo. Cuarto, se da vista a los congresos de los estados de Tabasco y Chiapas, respectivamente, para que determine lo que en derecho corresponde. Señora Secretaria General de Acuerdos, en atención al ordenado en la convocatoria de la presente sesión de pleno no presencial, proceda a verificar, se realicen las notificaciones correspondientes en los términos de ley y publíquese en la página oficial de Internet de este órgano jurisdiccional en observancia de los artículos 1, 91 y 97 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo. Y siendo todos los asuntos por desahogar, se declara clausurada la presente sesión de pleno, siendo las 15:47 del día que se inicia. Señora magistrada, señor magistrado, señora secretaria general de acuerdos, público que amablemente nos acompañan, muy buenas tardes, es cuanto.